Señor. Su nombre. Gloria sea al Señor. ¿Dónde están los altares encendidos? ¿Dónde están? Gloria a Dios. Mi alma adora al que vive eternamente para siempre. Estamos contentos, amados, de estar aquí. Amén, reunidos en su nombre. Amén. Gloria sea al Señor, porque no nos reunimos, amén, aleluya, para mirarnos uno a otro, sino en el nombre de Jehová y para darle culto al Dios del cielo. ¿Cuántos adoran? Y con toda intención, amado, aleluya, que alguien se una a estos carbones encendidos. Alaba. Gloria a Dios, porque nosotros creemos, amado, aleluya, que Dios puede hacer algo en esta noche. Nosotros creemos, aleluya, que Dios vino con una intención y es alcanzar una alma más. Amén. Aleluya. Por eso nosotros salimos, aleluya, al parking, amado. ¿Para qué? Para que Dios impacte, para que Dios toque. Amén. Aleluya. Para que Dios rescate a alguien que está en la oscuridad, que alguien que está en el precipicio, que alguien, alabado sea el Señor, que esté llorando, pueda ser consolado por la palabra de Jehová. Amén. Gloria sea el Señor. Aleluya. Dios bendiga a los que nos escuchan en esta hermosa noche. Por estos altavoces estamos aquí. No tan solo queremos, amado, que escuche una palabra. Gloria sea el Señor. También queremos orar por ti, amén, porque la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Y dice el apóstol Pedro que los oídos de Jehová están atentos a las oraciones de su pueblo. Amén. Y entonces queremos orar para que Dios pueda romper cadenas y para que a la distancia pueda también Dios obrar de manera poderosa y especial. Amén. Así que le invito a ponerse sobre su pie para darle lectura a la palabra, un versículo poderoso en Mateo capítulo 20, amén. Gloria sea el Señor. Mateo capítulo 20, gloria sea el Señor. Versículo 28. Versículo 28, iglesia. Amado, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es que tiene el poder, no es el predicador. Alabado sea el Señor. Pero Jesús dijo: pastor, el Espíritu está sobre mí. ¿Para qué? Para predicar, amado, para dar las buenas nuevas de salvación, para vendar los corazones, aleluya, para libertar al oprimido y para que algo de Dios pueda hacer en tu vida y en los tuyos. Gloria a Dios. Mateo capítulo 20, versículo 28. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice, en el nombre de Jesús, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Repito, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Dice tu Biblia, Dios de la gloria, que no retorna atrás vacía. Nosotros creemos que, aleluya, sembramos esta palabra en los que nos escuchan. Sabemos que no estamos golpeando al aire, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo toque, aleluya, y abra los corazones de los que pasen. Aleluya, que tú los aprecies, Dios, que tú los cautives, Dios, Padre, y se acerquen ante ti, Dios, y puedan proceder al arrepentimiento, porque hay esperanza entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Dios mío, tu mano no se ha cortado para salvar, Dios del cielo. Oh sí, Señor, y te pedimos, Dios, que a través de tu Espíritu Santo prediquemos tu palabra, que a través de tu Espíritu Santo, Dios, tú te manifiestas a los corazones y seas tú glorificado, y atamos las malicias, atamos los demonios, todo aquello que no sea tuyo, lo reprendemos, Dios, cancelamos todo accidente, toda muerte, Dios, toda maldición en el nombre poderoso de Jesús, porque tú nos has dado poder, Dios, aleluya, para hollar serpientes y escorpiones, para atar el hombre fuerte y para deshacer
Gloria a Dios. Y vamos a estar predicando en esta hermosa noche. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿O cuál es nuestra prioridad? Quiero definir lo que es la prioridad. La prioridad es dar preferencia a algo que se considera más importante que otro, o urgente que otra cosa. Prioridad, en otras palabras, lo primero de entre dos cosas. Amado, la Biblia establece, Jesús hablando en el Sermón del Monte, dijo en el Mateo capítulo 6, verso 24, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque amará a uno, estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Amado, hay gente que, aleluya, ha puesto como prioridad otras cosas que no es Dios. Por eso vemos gente, amado, atada. Gente, gloria a Dios, que no echa para adelante. Gente que no prospera espiritualmente. Porque Jesús dijo, lo que el hombre es estimado como sublime, para Dios es abominación. En otras palabras, ¿por qué? Porque si Dios no está como prioridad en nuestra vida, aleluya, nuestra vida espiritual carece, aleluya, de la vida misma, porque estamos apartados de Dios. La Biblia establece que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. ¿Por qué? Porque Dios no ha puesto a Dios como prioridad. Por eso dice la Biblia en el Salmo 127, verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano, aleluya, trabajan los que edifican. Y es más, dice, si Jehová no guarda la ciudad, aleluya, en vano vela la guardia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podemos priorizar nuestros trabajos, nosotros podemos priorizar nuestra familia, nosotros podemos priorizar, aleluya, todo en cuanto a la salud, aleluya, el dinero, podemos priorizar muchas cosas, pero dice la Biblia, aleluya, menospreciarás otra cosa. Y si priorizas lo que no es Dios, estás poniendo a Dios como segundo. Y a veces queremos las bendiciones de Dios, queremos los recursos de Dios, aleluya, pero no tenemos a Dios, aleluya, como prioridad, como primero. Aleluya, hay gente, amado, aleluya, que no quiere poner a Dios como primero. Y la Biblia dice, buscar primeramente a Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Y hay gente, amado, que estamos viviendo en un ciclo presente que todo es material, que todos queremos que nos acepten. Hay gente que vive, se levantan y duermen con el teléfono, gloria a Dios, aleluya, y priorizan estas cosas. Pero cuando tú vas a ver, cuando se apagan las cámaras, cuando dejan de dar el like, amado, en su interior lo que hay es tristeza. Alabado sea el Señor, porque en el mundo, aleluya, hay una paz pasajera, pero aleluya, la paz que Dios da permanece para siempre. La paz que Dios da, gloria a Dios, en medio de la tormenta podemos tener paz, en el medio de la dificultad podemos tener paz, en medio de la adversidad podemos tener paz, en medio de un diagnóstico contrario a tu vida también podemos tener paz. Aún perdiendo, nosotros podemos tener paz, porque si nosotros priorizamos a Dios, Dios nos va a poner en sus prioridades también. ¿Cuántos adoran? Y hay gente que quiere que Dios los priorice, que sane a su hijo, aleluya, que trabaje en su matrimonio, pero Dios no está en sus prioridades. Amado, Dios dice y estableció en su palabra amar a Dios
Amar primeramente a Dios con nuestro corazón, aleluya, con nuestra alma, con nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Pero hay gente que ha puesto, aleluya, su corazón en lo que no es Dios. Por eso no vas a ver las bendiciones de Dios. Porque tú tengas no quiere decir que Dios esté contigo. Aleluya, porque aunque tengas salud no quiere decir que Dios esté contigo. Alaba la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia establece en Lucas capítulo 16, verso 19 al 30. Alabado sea el Señor. Dios nos da una historia, aleluya, verídica. Había un hombre que se llamaba Lázaro y había un hombre que era rico, que hacía banquetes con esplendidez, pero Lázaro estaba enfermo. Lázaro no tenía dónde vivir, alábalo. Pero ¿sabe una cosa? Aquel Lázaro había priorizado a Dios, pero aquel hombre rico no había priorizado a Dios. Porque hay gente que en esta tierra no quieren priorizar a Dios, pero quieren entrar al cielo. Alábalo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Sabes una cosa? Y Jesús sigue narrando esta historia. Aquel hombre tenía que no tiene nombre y aquel hombre que tiene nombre, eso significa algo. ¿Sabe qué? Su nombre estaba inscrito en el libro de la vida, pero aquel hombre que era rico no estaba inscrito, alábalo. Aleluya. Lázaro había priorizado a Dios, pero aquel hombre rico, aunque vestía de lino fino, ¿cuántos adoran? O sea, que te vista bien, que te perfume bien, que tengas un buen trabajo, aunque tengas, alábalo, aleluya, un buen carro, una buena casa, un buen patio, alábalo. Si no priorizas a Dios en esta tierra, no te vistas que no va al cielo. Porque dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y dice la Biblia que aquellos hombres, Lázaro que estaba enfermo, que aún los perros lamían las llagas y no tenía dónde dormir, no tenía dónde comer, alábalo. Pero aquel hombre que estaba cómodo se dio cuenta que no priorizó a Dios en la tierra, por lo tanto Dios no lo priorizó. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros negamos a Cristo en esta tierra, Dios nos va a negar en el cielo. Pero qué lindo, amado, que Lázaro priorizó a Dios sin tener nada, sin tener cuenta de banco, sin tener dónde dormir. Oh, sí, Señor, pero ¿sabe una cosa? Había priorizado a Dios. Y tengo noticia: aquel que me reconozca aquí en la tierra, yo lo voy a reconocer en los cielos. Por eso hoy, ¿cuál es tu prioridad? Porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y Dios quiere darte la eternidad, porque Dios puso eternidad en nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Dios, aleluya, nos dio un regalo. ¿Sabe por qué nos dio un regalo? Porque nosotros entregamos el regalo. Y hay gente que ha entregado el regalo, que es lo más precioso, que es la vida. Amado, hay gente que trabaja 80 horas semanales. ¿Tú puedes creer una cosa así? Entonces, ¿cuál es su prioridad? No es malo trabajar. Estoy hablando de las prioridades. Por eso estableció Dios, y siempre lo digo, 6 días trabajará el hombre y uno descansará. Si Dios descansó, aleluya, no porque tenía fatiga ni se cansaba, es para darnos a entender que el hombre necesita descanso también, porque ejemplos os he dado, dice la Biblia en Juan capítulo 13. Jesús dijo: ejemplos os he dado, como yo he hecho, vosotros hagan. No podemos servir a los señores, no podemos estar en 2 aguas.
Hoy estamos en la iglesia los domingos y más, aleluya, y el otro domingo estamos aleluya, sin rumbo y sin dirección. Alaba la gloria de Dios. Hay gente que hoy está y mañana no. Dios quiere que tú estés, porque cuando tú tengas la necesidad, vamos a ver si Dios va a estar también. Pero te tengo noticia, aunque usted y yo seamos fieles, Dios permanece fiel. Dile que está a tu lado, ¿cuál es tu prioridad? Por esta razón hay gente atada, hay gente en dos aguas, hay gente claudicando en dos pensamientos, hay gente indecisa, hay gente disfrazada de alegría, pero en realidad están tristes. Hay gente que tú los ves alegres, contentos, pero cuando se cierra la puerta, se encierran en sus casas, le invade la soledad, le invade muchos pensamientos raros. Aleluya, te tengo noticia, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hay adversario, hay un demonio, aleluya, que no quiere que seas feliz, pero Dios quiere, ¿sabes qué? Que tú priorices a Dios para que tú veas, aleluya, aleluya, porque si Jehová es nuestra prioridad, aleluya, Jehová acampará alrededor de ti y te defenderá. Pero hay gente sin cobertura espiritual y necesitamos una cobertura, necesitamos la sangre de Cristo para que nos proteja, necesitamos el Espíritu Santo para que nos dé seguridad, necesitamos a Dios en todo momento. Por eso nosotros priorizamos a Dios. ¿Sí o no? Si Él nos dio ejemplo, que tú eres su prioridad. Dice la Biblia que Dios es amor y demostró su amor, que aún nosotros siendo pecadores, Él murió, o sea, Él se negó a sí mismo, Él dejó su trono para priorizarte. Para decirte, eres importante para mí. Es para decirte, aunque nadie te quiera, yo te quiero. Aleluya, aunque estés llorando, yo te quiero consolar. Aunque estés herido, yo quiero vender tu corazón. Aunque estés atado a cualquier vicio, Dios tiene el poder para romper cadenas. Dios tiene el poder, aleluya, para darte el gozo, la felicidad, la fuerza, para que pase. Aleluya, porque hay gente, amado, que están pasando por el valle del hueso seco, están pasando también por el valle de sombra de muerte. Y Dios me decía, cuando yo meditaba en este mensaje, amado, gloria a Dios, porque hay mujeres que están orando por sus esposos. Hay, aleluya, hay abuelas como Loida, alábalo, orando por aquellos que se han apartado. Hay gente que está en la brecha para que tú lo sigas, aleluya, priorizando todo de lo Dios. Hay gente orando por ti, hay una iglesia orando por ti, y hay oraciones que mueven el cielo. Había una mujer, Joel, siroferencia de nación. En otras palabras, no pertenecía al cuerpo de Cristo, no pertenecía a la iglesia, no pertenecía, aleluya, a ningún liderato. Ella tenía una necesidad. ¿Y sabe cuál era su necesidad? Aleluya, que en su casa su hija estaba endemoniada. Sí, señora, aleluya. Y hay cosas que tú puedes echar agua bendita, alaba. Puedes espastillar a esos adolescentes, a esos niños, alaba. Pero la lucha que nosotros tenemos es contra los demonios. Y si es contra los demonios, hay que buscar a aquel que venció a los demonios. Alma mía, alaba la gloria. Por eso dice la Biblia, sobre esta roca edificaré mi casa y las puertas del infierno, aleluya, no prevalecerán. Alábalo, aleluya. Necesitas buscar a aquel que venció en la cruz. Tienes que priorizar, no los médicos, no los psicólogos, no los psiquiatras. Es Cristo que tienes que llevarlo. Aleluya, porque hay atadura, que no hay medicamento, no
psicología, no hay terapia, alábalo, no hay baño, no hay collar, oh gloria a Dios, no hay estatua que pueda libertarse, pero como aquella mujer sirofenicia, que aunque no pertenecía, fue a donde Jesús y recibió liberación. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y sabe qué, Joel? Él no puso mano. Gloria a Dios. La palabra. Y llegó el Espíritu Santo y libertó. Santo eres Jesús. Porque Isaías dijo en el capítulo 10, la unción de Dios pudre el yugo. Jesús vino a libertar a los cautivos. Señor, pudre los yugos. Aleluya. Gloria a Dios. No hay vicio, amado. Amado, a mí me gustaba beber. Yo olía cocaína. Yo fumaba cigarrillos. Yo fumaba marihuana. Me empastillaba. Y brincando de fiesta en fiesta, gloria a Dios, y tirando droga en el punto, alábalo. Pero sabe una cosa, había una mamá y había una madre, alábalo, en la brecha, había una madre en la brecha, cuántos adoran, que estaba intercediendo por mí. Y sabe una cosa, Dios me permitió llegar a la cárcel, y allí fue que Dios tuvo un encuentro con Dios, con el que te estoy predicando, aleluya, que no hay limitaciones para Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios, de Dios es el poder, y Él no ha cambiado. Si lo hizo con nosotros, alábalo, lo puede hacer contigo, pero tienes que priorizar a Dios. Yo me metí con Dios y no había más nada más delicioso que buscar a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? No hay más delicioso, aleluya, no hay más, algo más delicioso, aleluya, que, aleluya, nos dé placer que estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Sí, amado. Yo priorizo a Dios. ¿Cuántos priorizan a Dios? Vamos aquí. Amén. Porque hay gente cansada, amén, que no ha dormido bien y ha venido a celebrarle culto a Jehová. En otras palabras, Él es tu prioridad. Y si Él es tu prioridad, aleluya, lo que tú necesites, Él va a arreglar todo. Pero tenemos que poner a Dios como primero. Amado, Dios envió a su Hijo para demostrarnos que nosotros somos lo primero en su vida, no ángeles, nada. Nosotros somos la corona de la creación. Somos importantes de tal modo que Cristo derramó su sangre por nosotros. La Biblia dice que el Hijo no vino para ser servido. Y Jesús dice que, y le hace una pregunta a los discípulos, Joel, y le dice, ¿cuál es el grande? ¿El que sirve o el que está sentado en la mesa? Obviamente, el que está sentado, alábalo. Gloria a Pero Dios. Jesús no vino a estar sentado, sino a servir. Qué lindo es el Señor. O sea, se hizo menor. ¿Para qué? Para priorizarnos a nosotros. Él se hizo menor. Tomó forma de hombre. Es más, Romanos que dice, capítulo 8, que Él se hizo semejante a nosotros en pecado. ¿Por qué? Porque este cuerpo fue tomado del polvo y al polvo volverá. Amado, Jesús vino a servirnos, a priorizarnos, porque Él es el jefe. Y Él dejó, Dios bendiga, Él dejó su trono para nosotros ser lo primero. ¿Sabe por qué? ¿Dónde estaba Jesús?
en su trono sentado, y vino a la tierra para no estar sentado, sino a servir. Dios mío. Gloria a Dios. Y lo más terrible, amado, que Jesús le hace una enseñanza a sus discípulos. Una madre le dice a Jesús: mira, Jesús, ¿puedes poner a mis hijos una a la derecha y una a la izquierda? Alma mía, cuando estés en tu reino. ¿Sabe por qué? Porque hay madres, amados, que esto es lo que quiero que usted entienda. Hay madres que tienen ese deseo que sus hijos no se pierdan, que lleguen al reino de los cielos. Hay padres que quieren que sus hijos lleguen a la iglesia arrepentidos para que cambien, porque la vida delictiva los va a llevar a la cárcel o a ¿qué? A un ataúd. ¿Por qué? Porque sus prioridades no es Dios. Pero hay madres que su prioridad es el reino, que a lo mejor no le han dado nada a sus hijos físicamente, casa, carro, dinero, pero sí le han delegado una fe que es suficiente. Porque el salmista decía que herencia de Jehová son los hijos. O sea, aleluya, cuando hay madres que entienden que Dios es lo primero, van a donde el Dios del cielo y dicen: ay, Padre Dios mío, que se salve mi hijo, por favor, te lo suplico, que no siga en las esquinas, que no siga en la barra, que no siga en la discoteca, que no siga metiéndose droga. Pero hay madres que están clamando al Dios del cielo para que vayas al reino de los cielos. Y sabe una cosa, Juan y Santiago fueron los primeros discípulos que él llamó. Ay, papá Dios. Y Jesús dice más: esa silla solamente en la potestad de mi Padre está. Pero hay gente que no sabe lo que tiene, porque ellos ya eran parte de ser amigos de Jesús. Estaban en un ministerio, habían sido escogidos. Y hay gente que ha sido llamada y escogida por Dios, pero hoy cambiaron sus prioridades. Hay gente que subía al monte, hay gente que alababa a Dios, aleluya. Hay gente que tocaba instrumentos, pero priorizaron la obra de Dios y se desconectaron. Porque, aleluya, nosotros no podemos priorizar el ministerio que Dios. ¿Saben lo que? La gente tiene las cosas en mal posición, alábalo. Lo que Dios siempre constituyó fue lo primero, es su relación con Él. Se fueron aquí 2 o 3. Gloria a Dios. Porque siempre queremos priorizar la familia. No, por encima de la familia está Dios. Amén. Gloria. Obviamente no podemos, aleluya, tomar esto para repudiar, para ofendernos. Aleluya, todo tiene un balance, todo tiene un tiempo, pero nosotros tenemos que priorizar a Dios. Porque si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja. Y aleluya, la mujer sabia edifica la casa, y la sabiduría viene de Dios. ¿Cuántos adoran? ¿Hay quien me entiende en esta noche? Esto es para aquí y para afuera también. Amado, y no tan solo Jesús le dio una enseñanza, no es mío darlo. ¿Sabes qué es? Los discípulos no sabían que hay ¿cuántos? 24 ¿qué? Dime, trono o asiento. 12 patriarcas y 12 alma mía, o sea, que eso estaba guardadito para allá. ¿Cuántos adoran? Porque hay gente que no entiende, porque tenemos que seguir buscando para que Dios nos dé entendimiento de lo que Dios nos dio. Por eso dice la Biblia, aleluya, que no dejes tu posición. Hay gente que deja su posición por la ambición. Dios mío.
Y una de las cosas que también dijo Jesús, que el reino no opera como el mundo opera. Jesús dijo, Nancy dijo, los gobernantes se enseñorean ¿de qué? De los pueblos, de las ciudades, de las naciones. Amén. Pero el reino de Dios no es así. Pastor, eso lo conoce usted. Aquel que quiera ser primero tiene que ser servidor de todos. ¿Cuántos adoran? Por eso Jesús le está diciendo, mira, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y si yo lo hice, usted y yo lo tenemos que hacer. ¿Cuántos adoran? Estoy terminando ya. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esos muchos estamos aquí, y tú también que estás escuchándonos por ahí. Tú eres de esos muchos. Lo que no entiendes es que tú tienes una silla aquí, que estamos orando por ti, para que te salve. ¿Cuántos adoran? Rescate significa algo que aflojar. Literalmente, un medio de ligamiento, desligar. En otras palabras, precio de liberación por alguien que está bajo control de otro. Amén. En otras palabras, soltar, porque hay gente en prisiones de Satanás. La Biblia establece en Isaías capítulo 14, versículo 17, que Satanás a sus prisiones nunca le abrió su celda. Por eso Cristo vino a libertar al cautivo. Por eso Él vino a rescatarte, dar el pago para que las potestades de las tinieblas te suelten y puedas llegar a la luz admirable. ¿Cuántos adoran conmigo? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere soltarte. Aleluya. Por eso tú como que quieres correr y no avanzas. Porque hay algo que te está aguantando. Y ese es Satanás. El Señor lo reprenda. Desligar, atado a la muerte y al Seol. En 2 de Samuel capítulo 22 verso 6, ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron sobre mí lazos de muerte. Hay gente que tiene esta experiencia, gloria a Dios, que se sienten morir noche tras noche, siente que el diablo los visita, siente que los demonios llegan a su cuarto. ¿Cuántos adoran? Aleluya. Por eso Satanás está reclamando tu alma, pero la misericordia de Dios, aleluya, está diciéndote, aunque la muerte te visite, si me prioriza, aleluya, yo te voy a rescatar. Oh, yo quiero rescatarte de la muerte, del destino, aleluya, final, que es el infierno. Dios le quitó a Satanás la llave de la muerte. Oh, muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh, sepulcro, ¿dónde está? Porque Cristo resucitó para darte la victoria. Cristo vino para rescatarte en esta noche, para soltarte, para libertarte. Sí, Señor, gloria a Cristo. Bendito sea Dios. Libertad. Cristo vino a rescatarnos y darnos libertad a los oprimidos y dar vista a los ciegos. Qué lindo esto. Porque hay gente que están ciegos, amados. No físicamente, espiritualmente. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz de Cristo. Y Cristo vino a quitar la venda. Isaías capítulo 29, verso 18. En aquel tiempo los sordos oirán palabra de este libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Qué lindo, aleluya. Que aleluya, aquel tiempo los sordos oirán. Porque aleluya, Satanás, aleluya, ha cegado y ha ensoldecido mucho.
Pero hoy vino Cristo a libertarte. Vas a escuchar palabra de Jehová. Aleluya. Dice la Biblia, amado, que había una mujer que se llamaba Lidia, y allí fue el Espíritu Santo y le abrió el corazón para que escuchara palabra de Dios. Nosotros, los pastores, no estamos aquí perdiendo el tiempo todos los sábados. Hay alguien que Dios está tocando. Hay alguien que Dios está abriendo los oídos. Hay alguien que Dios le va a darle vista. Porque si seguimos predicando la palabra de este libro, la gente va a salir de la tiniebla, va a salir de la sombra de muerte, porque nosotros le estamos diciendo al diablo, aleluya, este territorio es de Jehová. No hay asesinato, no hay violencia. ¿Cuántos adoran? No hay maldición, aleluya, porque nosotros, a través de la oración, a través de estos cultos, le estamos diciendo a la tiniebla, no, aquí manda Cristo, aquí manda la iglesia, alábalo, porque donde vuestro pie pisare será nuestro, y este territorio de Jehová, y el Espíritu Santo levantará bandera contra toda corriente del diablo. Nosotros tenemos que creerlo. Nosotros le estamos diciendo al diablo no, al pecado lo reprendemos y declaramos la santidad de Jehová. A la muerte declaramos vida. A los huesos secos, aleluya, ten misericordia y levántate. A la oveja perdida, hoy va a ser rescatada. El drama hoy ha encontrado. Los hijos pródigos volverán. Hay prioridades en la vida que no se negocian, amado. Nosotros como cristianos, amados, tenemos que crear una disciplina. Tenemos que priorizar la oración, que eso es lo que nos mantiene vivos. Hay gente que se levanta a las 3, 4, 5, 6, a las 12. Y hay gente que, aunque, pastor, no puedan, pero como ya priorizaron esa oración a esa hora, aleluya, aunque sus rodillas no quieran doblarse, pero ya tienes una disciplina, aleluya, porque aunque la carne esté débil, el espíritu está presto. No negocie eso por nada en la vida, porque esa es tu sustento, ese es tu consuelo. Cuando no hay palmada, el Espíritu Santo nos las da, aleluya. Cuando no hay una palabra, el Espíritu Santo nos las da, aleluya. Cuando no hay ánimo, aleluya, el Espíritu Santo nos las da. Cuando no hay fuerza, el Espíritu Santo nos las da. Hay metas que no se pueden sustituir por nada en el mundo. No podemos, amado, porque perderemos el grande galardón que Cristo nos tiene. Esto es por fe, esto hay que tener confianza. Por eso nosotros perseveramos, amado. Con el pecado no se juega, porque él distorsionará todo tu camino y Satanás ganará ventaja. ¿Para qué? Para que no logres lo que te has propuesto. Para que no tengas fe, para que no tengas esperanza, para que te desvíes del camino, para que no perseveres hasta el fin. Amado, el apóstol Pablo dijo, una cosa me he propuesto, y es que conocer a Cristo crucificado. Porque el apóstol Pablo dijo, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe de aquel que se murió por mí. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso tenemos que priorizar a Dios. Por eso no podemos sustituir a Dios por nada. Amado, no podemos. ¿Por qué? Porque Satanás ganará ventaja y distorsionará nuestro camino. Por eso, ¿cuál es nuestra prioridad?
Amigo, la prioridad debe ser Jesús. Y hoy Jesús está aquí y te quiere rescatar. Él te quiere rescatar porque Él dio su vida por ti y por mí. Para que tengas en cuenta, amado, Él nos priorizó. Él fue que dio el primer paso. Él no se avergonzó de nosotros. Amén. Porque Él, aunque fue tentado en todo sin pecado, ¿para qué? Para socorrernos. Y hoy Dios quiere rescatarte. Que seas tú de los muchos y no seas de los pocos. Porque hay dos caminos, uno estrecho y camino angosto. Y dice la Biblia que pocos son los que hallan la vida. Muchos son los que el camino es espacioso y la puerta ancha, alaba. Y muchos van a entrar por ahí. Porque ser cristiano no es fácil, pero Cristo está con nosotros. Si priorizamos las cosas espirituales, Dios no nos va a abandonar. Aún estando en tu condición, Dios no te ha abandonado, amado. Porque Él tiene la esperanza de que tú le des la prioridad en su vida. Y Dios quiere que priorices al cielo antes que la tierra. Jesús dijo, esta tierra y este cielo yo los convertiré en nuevo. Y para gozar de lo nuevo hay que convertirse a Cristo. No podemos seguir diciendo que le servimos a Dios y nuestra prioridad no sea nada de Dios. Nosotros si priorizamos algo, nosotros lo demostramos. Por eso ponchas todos los días a las 7 de la mañana. Porque tú sabes que sin trabajar las cuentas no se pagan solas, nada. Pero ¿y el cielo? ¿Quién lo va a pagar? Por eso Jesús dijo, no hagas tesoro aquí en la tierra. Ay, 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 sino en el cielo. No es con tus diezmos ni con tus ofrendas. Es una vida apartada para Él. Gloria a Dios. Amigos, si hoy has escuchado esta palabra de Dios y has escuchado la voz de Dios, queremos hacerte una invitación. Queremos que tú repitas esta oración con nosotros. Padre, he pecado. He pecado contra ti y reconozco que soy pecador. Me arrepiento de tus pecados y creo en la muerte y resurrección de Cristo que pagó por los mismos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu haga morada en mí. Amado, si usted ha hecho esta oración o quiere la oración y no se atreve a venir, puede comunicarse 939-405-7195.